historia de Guatemala en la época prehispánica. Empieza en Mesoamérica, región que comprende gran parte del suelo mexicano y casi todo Centroamérica. Diferentes grupos poblaron Guatemala durante la época también conocida como precolombina. Sin embargo, la más importante fue la civilización maya. Los mayas gobernaron la mayor parte de Petén, pero hicieron edificaciones de templos y ciudades en las regiones altas de Guatemala. La civilización maya floreció en la mayor parte de lo que hoy es Guatemala y sus regiones circundantes durante aproximadamente 2000 años antes de la llegada de los españoles. Su historia se divide en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico, siendo durante el período clásico cuando esta civilización tiene sus principales adelantos científicos y culturales. Sin embargo, el pueblo maya no termina su historia ahí, pues hoy en día aún pueblan la región. La mayor parte de las grandes ciudades mayas de la región del Petén y las tierras bajas del norte de Guatemala fueron abandonadas alrededor del año 1000 a.C. Este territorio fue ocupado por civilizaciones con similares características culturales antes de la llegada del europeo en el siglo XVI. Las más importantes fueron la olmeca y la maya. Tradicionalmente se han establecido tres periodos u historias que comprenden las fases más importantes de aquellas culturas: el preclásico o de formación, el clásico o de florecimiento y el posclásico de nuestra era. Las diversas culturas que ocuparon esta región por cientos de años practicaban varias religiones y desarrollaron sus propios sistemas de gobierno, conocimiento científico y diversas expresiones artísticas. Además, tienen características similares como la forma de alimentación y de vestir, los tipos de construcciones diferentes de edades. Los principales productos agrícolas que cultivaban eran maíz, frijol, chile y calabaza, además del caucho que les permitía elaborar de diferentes objetos, tanto de uso ritual como cotidiano. Entre los elementos arquitectónicos comunes entre estas culturas se encuentran los templos escalonados y los patios para juegos de pelota, que tenían carácter religioso. Respecto de los logros intelectuales en la cultura mesoamérica, y pueden contar con distintos sistemas de escritura, jeroglíficos, avanzados estudios astronómicos y calendarios exactos. Sus creencias religiosas incluyen dioses comunes, el culto a los antepasados y los sacrificios humanos. Tikal fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Asamblea General de la UNESCO en 1969. Esta ciudad prehispánica, la más estudiada hasta la fecha, ocupa un área de 576 km² y en ella se elevan majestuosas edificaciones que llegan a alcanzar 70 metros de altura, siendo realizadas entre los años 200 a.C. y 869 después de Cristo. Los más recientes estudios de la epigrafía maya han permitido conocer muchos aspectos de la historia y de los gobernantes de Tikal. Se considera a Tikal que pudo ser la más antigua capital de la civilización maya. A Uxatún, de entre sus principales edificios, destaca el observatorio astronómico, el cual sirvió para iniciar tales estudios. Entre los mayas conserva la estela más antigua, la pirámide de los Mascaras y las pinturas murales, que se conocen dentro del área maya. En el siglo IV, los mayas iniciaron su expansión territorial por oeste y sudeste, apareciendo distintas ciudades, entre ellas Palenque, Piedras Negras y El Copán. Piedras Negras fue investigado por la Universidad de Pensilvania entre los años 1931 y 1939, lo más que permitió conocer la grandeza de sus monumentos esculpidos. En la segunda mitad del siglo XXI se dio un periodo de gran apoyo cultural, reflejado en las ruinas arquitectónicas de los templos del Tikal y Copán y Palenque. Tras el apoyo cultural
vino una etapa de decadencia. Los núcleos urbanos fueron abandonados, trasladándose la población a las tierras del norte y Yucatán. Las razones por las que los mayas emigraron al Yucatán no están bien claras. Unos estudiosos consideran que las causas estas la insuficiencia de la agricultura para mantener a una población numerosa, debido a la utilización de un sistema de cultivo, permitiendo que agotaban el suelo. Hacia el año de 1900 después de Cristo, parece que sufrió una prolongada sequía que castigó durante unos años el territorio comprendido por Mesoamérica, según se desprende de los estudios realizados por científicos dedicados a la paleobotánica. El pueblo maya volvió los ojos hacia los sacerdotes encargados del culto a Chak, el señor de la lluvia. El pueblo se rebeló y se produjeron sangrientas revueltas, entre otras causas citadas por explicar la caída de este primer imperio maya. Aparecen también las relaciones con una serie de epidemias de fiebre amarilla y paludismo. La época prehispánica en El Salvador. Durante la historia de nuestro país han habido muchas migraciones de pueblos desde que El Salvador fue habitado por el ser humano. La época prehispánica en nuestro país se dividió en tres épocas, las cuales eran el periodo paleoindio, el periodo clásico y el periodo posclásico. En un principio, los primeros pobladores durante el periodo paleoindio y arcaico se les denominaba arcaicos o paleoindios. El periodo preclásico inicia cuando llegan a El Salvador otros grupos étnicos, de los cuales los más extendidos fueron los grupos mayas y el grupo lenca. Después de la gran erupción del lago de Ilopango, son los mayas los que ocupan gran parte del centro y occidente de El Salvador, mientras que todo el oriente es ocupado por los lencas. Para el periodo clásico tardío de El Salvador, era poblado por los siguientes grupos étnicos y etnias. El grupo maya estaba poblado por los pocamanes y chortis. El grupo lenca estaba compuesto por los potones y taulepas. El grupo ulúa estaba poblado por los cacaoperas, el grupo xinca y el grupo xorotega. Durante el periodo postclásico no hay evidencia que la cultura Colsumalhuapa sobreviviera a la caída de sus ciudades como Carasuiza, la única ciudad de esta cultura en El Salvador. Además de todos los grupos étnicos sobreviven durante el postclásico, llegan a El Salvador los pipiles que ocuparon el área que va desde el río Paz hasta el río Lempa. Luego se diversificaron en diferentes tribus, las cuales fueron cuscatlecos, habitaban en el área central y vivían en la ciudad de Cuscatlán. Izalcos habitaban en el área occidental y cultivaban el cacao y trabajaban la obsidianía. Nanuelcos habitaban originalmente en La Paz y San Vicente y luego se diversificaron por todo el centro y occidente de nuestro país. Eran aficionados a la guerra. Los mazahuas originalmente habitaban en La Paz y San Vicente y luego se diversificaron por el centro y occidente de El Salvador. Estos eran aficionados y criaban rebaños de venados de cola blanca. Durante el posclásico,
Los pipiles habitaban y dominaban desde el río Paz hasta el río Lempa. Los chortis dominaban la zona norte del río Lempa y los lencas dominaban el área oriental. Todos los demás grupos étnicos y tribus ya mencionados habitaban pequeñas partes en el país. De todos los pipiles eran los que habitaban en gran parte de El Salvador, ya que había pipiles viviendo en partes de Mazahuat, Metapán, Chalatenango y Usulután, entre otros pueblos. Esa es una de las razones de que en la actualidad de todas las lenguas nativas, por ejemplo, el náhuatl pipil, sea la más hablada seguida por el maya quechua, es hablada en El Salvador debido a migraciones recientes de grupos étnicos. Esta, a su vez, por el maya pocamán y el potón y taulepa. Todos estos mencionados son idiomas lencas. Los demás pueblos indígenas que aún existen en El Salvador, pero sin su lengua, son los grupos cacaoperas y los chortis y otros pueblos mayas. Es así como fue la época prehispánica en El Salvador. Antes de la conquista española, Honduras estaba habitada por pueblos de culturas diversas. Tradicionalmente se han clasificado en dos tipos culturales diferentes, las culturas maya y tolteca. Sin embargo, la Honduras precolombina era étnica y lingüísticamente mucho más diversa de lo que esta distinción hace suponer. Además de diversos grupos de maya, los cuales estaban relacionados con los mayas de Yucatán y Guatemala. Existían chorotegas, tolupanes, lencas, misumalpas y posiblemente incas. Los mayas se extendieron a través del valle del río Motagua, centrando su control en el principal centro ceremonial de Copán, cerca de la ciudad actual de Santa Rosa de Copán. Por 3 siglos y medio, los mayas desarrollaron la ciudad, convirtiéndolo en uno de los principales centros de su cultura. Causas aún discutidas provocaron el abandono y la destrucción de Copán y otras ciudades mayas, que en la época de la conquista española ya no eran más que ruinas. Estas culturas alcanzaron grandes progresos en los diversos campos del conocimiento humano, impulsados por el desarrollo de una variada agricultura, como el frijol, el cacao, el chile, etc. Y contaban con grandes sistemas de riego. De esta manera garantizaban una alimentación adecuada para sus numerosas poblaciones. Además, aplicaron técnicas de gran perfección en los tejidos y la cerámica. Desarrollaron un intenso y variado comercio. Alcanzaron un alto desarrollo científico en las matemáticas y la astronomía, además de la arquitectura y la escultura que emplearon en la construcción de grandes ciudades. En la región noroccidental de Honduras predominaban los pueblos con influencia tolteca, como los nahuas que habitaban en el valle de Naco y Trujillo, los chortis, grupo namayense localizado en Cortés, Copán y Ocotepeque, y los lencas, que se extendían por los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Tibuca, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Valle, y parte de lo que hoy comprende el territorio de El Salvador. El resto del territorio hondureño estaba habitado por los pueblos provenientes del sur y del continente, como una cultura nómada y seminómada, regidos por las relaciones de producción comunal primitivas. Entre estos pueblos se encontraban sicaques, pechtahuacás y mezquitos, que en su conjunto formaban la mayoría de la población del país. Fue hasta después de la segunda mitad de 1700 que se conformaron otros grupos étnicos a lo largo de la zona costera del litoral caribe, los garífunas y los negros de habla inglesa. La población más numerosa la constituían los lencas, quienes
Al momento de la llegada de los españoles, eran el más extendido y organizado de los grupos del país. Habitaban en poblaciones de considerable tamaño, con un promedio de 350 casas y mucho más de 500 pobladores. Aunque existen polémicas científicas sobre la descendencia de origen de los lencas, de acuerdo a Rodolfo Barón Castro, son los restos directos de herederos de los países mayas que no siguieron el éxodo que dio fin al antiguo imperio. A la llegada de los españoles, se encontraban establecidos en el territorio que hoy comprendemos las repúblicas de El Salvador y Honduras. El área maya comprende lo que en nuestros días son los países de Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Los mayas florecieron en estos países en los primeros 15 siglos de la era cristiana. Causas desconocidas hasta hoy provocaron el abandono y la destrucción de Copán y otras ciudades mayas que en la época de la conquista española ya no eran más que ruinas. Hambre, pestes, guerras internas se han propuesto como las causas del abandono. Los contactos españoles con la población indígena de Honduras comenzaron con el último viaje de Cristóbal Colón, quien, contando ya con 66 años de edad, salió de Cádiz el 9 de mayo de 1502, con 4 carabelas y 150 hombres, llevando a su lado a su hermano Bartolo y a su hijo Fernando de 13 años, fruto de su segundo matrimonio. El 20 de mayo tocó las Canarias, reconoció la isla de Martinica el 15 de junio, desembarcó en Dominica, recorrió la costa meridional del Puerto Rico, pasó por el sur de la Española, pero no desembarcó en ella porque Nicolás de Obando le negó la entrada en el puerto y salió a Jamaica por su costa meridional. Exploró enseguida las costas de Darién y llegó a la isla de Guanaja, a la cual le llamó Isla de los Pinos en la costa de Honduras. De allí siguió Punta Caxinas. Colón navegó más allá de las islas de Bahía y poco después siguió a Punta Caxinas. Desembarcó en Trujillo y tomó posesión de Honduras en nombre de los soberanos de España, descendiendo después hacia el sur. Reconoció toda la costa de América Central y de Colombia hasta el Golfo de San Blas. Descubrió las comarcas de la Mosquitía, Nicaragua y Costa Rica. Desde su descubrimiento, el desarrollo de Honduras se mantuvo intacto hasta 9 de marzo de 1524, cuando Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Posteriormente lo hicieron Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Hernán Cortés y Pedro Alvarado. Según el historiador chileno Robustiano Vera, Honduras debe su nombre a las honduras o fondos que los primeros pilotos hallaron en sus costas y porque al abandonarlas exclamaron: "Líbranos Dios de estas Honduras". Durante la época de la conquista, el territorio hondureño también fue conocido por los nombres de Higueras o Higueras, y algunos españoles llegaron a llamarle Nueva Extremadura. En 1858, el arqueólogo norteamericano Ephraim George Squire, en su libro Estados de América Central, relata que Hernán Cortés, inspirado en las noticias recibidas acerca de la existencia de los reinos vastos y poblados al sur del imperio de Moctezuma, emprendió una expedición a Honduras que en ese momento era llamado Higueras o Higueras. Por otro lado, el geógrafo francés Élyse Reclus en 1891 asegura que el nombre de Honduras data de los tiempos del descubrimiento. Según Reclus, Colón en 1502 corrió grandes riesgos cuando navegó entre los cabos Caxinas y Gracias a Dios. Sin embargo, el francés asegura que el nombre actual de Honduras fue dado a la costa no por Colón, sino por Bartolomé de las Casas, que en su descubrimiento de las Indias Occidentales por los españoles habla de la tierra honduré, como si ese nombre era de origen indio. De acuerdo a Reclus, 20 años más tarde, en la famosa expedición hecha por Hernán Cortés a través de Yucatán, el territorio hondureño era conocido por los españoles con el nombre de Higueras o Higueras.
y también así había sido llamado Nueva Extremadura. Desde su descubrimiento, el territorio de Honduras se mantuvo intacto hasta el marzo de 1524, cuando Gil González Dávila se convirtió en el primer español en arribar a Honduras con propósitos de conquista. Este fundó la villa de San Gil de Buenavista y se internó en el territorio hondureño, pacificando a los aborígenes, luchando contra los españoles que disputaban el territorio, así como también esperanzando en encontrar el desaguadero del lago Nicaragua. Luego Hernán Cortés, movido por los informes que había recibido sobre la gran riqueza del país, envió dos expediciones, una por tierra y otra por mar. Encargó la primera a Pedro Alvarado y en la segunda a Cristóbal de Olid, pero este último momento le traicionó. Por este motivo Cortés salió de México, a la cabeza de una expedición que duró cerca de 2 años y terminó tras miles de peligros y privaciones en Trujillo. Al llegar a Honduras, Cortés introdujo el ganado y fundó la ciudad de Natividad de Nuestra Señora, cerca de Puerto Caballos. El 25 de abril de 1526, antes de regresar a México, Cortés nombró a Hernando de Saavedra gobernador de Honduras y dejó instrucciones de darles buen trato a los indígenas. El 26 de octubre de 1526, Diego López de Salcedo fue nombrado por el emperador como gobernador de Honduras, en sustitución de Saavedra. La siguiente década estuvo marcada por las ambiciones personales de los gobernantes y los conquistadores interfiriendo con la organización gubernamental. Los colonos españoles se rebelaron en contra de sus líderes y los indios se rebelaron contra sus patrones y contra los malos tratos. Salcedo, en procura de enriquecerse, tuvo serios enfrentamientos con Pedrarías, gobernador de Castilla del Oro, quien por su lado deseaba Honduras como parte de sus dominios. En 1528 Pedrarias arrestó a Salcedo y le obligó a ceder parte del territorio hondureño, pero el emperador rechazó el acuerdo. Luego de la muerte de Salcedo, en 1530 los colonos se convirtieron en árbitros del poder, ponían y sacaban gobernadores. Ante esta situación, los colonos solicitaron a Pedro de Alvarado poner fin a la anarquía. Con la llegada de Alvarado en 1536, el caos disminuyó y la región quedó bajo autoridad. En 1537, Francisco de Montejo fue nombrado gobernador al llegar a Honduras. Anuló las repeticiones de tierras hechas por Alvarado. Su capitán Alonso de Cáceres fue el responsable de sofocar la revuelta india de 1537 y 1538, dirigido por el cacique Lempira. En 1539, Montejo y Alvarado tuvieron serios desacuerdos sobre la región, lo cual llamó la atención de la Conseja de Indias. Montejo se fue a Chiapas y Alvarado se convirtió gobernador de Honduras. Nicaragua. La población. La mayor parte de la población nicaragüense está formada por mestizos, zambos y mulatos. El país tiene también minorías de raza blanca y negra. Los indios, sumos y mezquitos. Habitantes de la selva oriental son los últimos habitantes de la población americana y suman menos del 5% del conjunto demográfico total. El idioma oficial es el español, si bien algunos grupos aislados de la selva oriental tienen el inglés y el mixquitos como lenguajes propios. La población se halla muy desigualmente distribuida. La mayor parte se encuentra en la región de los lagos
y en las ricas tierras volcánicas occidentales, a las orillas del lago de Nicaragua. Se encuentran Managua, capital y mayor aglomeración urbana del país. Otras ciudades importantes son León, Masaya y Granada, cercanas a las capitales, y Matagalpa y Esteli. En las montañas centrales, en la costa del Caribe, Bluefields es el principal centro de la población. El crecimiento de la población nicaragüense fue extremadamente elevado en la segunda mitad del siglo XX. Ello se debió, como en otros países de la región, a la rápida disminución de la mortalidad debida a las mejoras sanitarias, al tiempo que el índice de natalidad se mantiene a niveles relativamente elevados. Características de la población. Nicaragua tiene población, según estimaciones para 1998, de 4.583.379 habitantes. La densidad de población es de 35 habitantes por kilómetro cuadrado. La esperanza de vida es de 64 años para los hombres y 69 años para las mujeres, según estimaciones de la Organización de las Naciones Occidentales. Del país, y más del 63% es urbana. Breve historia de Nicaragua. Los vestigios más antiguos en el panorama paleontológico de América. Nicaragua ocupa uno de los primeros lugares, así lo indica más de 12 sitios arqueológicos con huesos petrificados de animales prehistóricos, distribuidos en el norte, centro y sur del país. Solo para poner dos ejemplos, citemos las huellas de bisontes detectados en el Recreo, departamento de Managua, y el yacimiento fosilífero del bosque a 12 kilómetros de Pueblo Nueva, sobre el camino entre esa población y San Juan de Limay, que en 1976, después de una prolongada excavación científica, fue escenario de un simposio
de paleontólogos y arqueólogos. Las corrientes migratorias. La primera corriente se ubicó en el bosque seco tropical del Pacífico, perteneciendo a las familias lingüísticas del norte de América. Constó de varios pueblos maribios o sutiavas, mangues o chorrotegas y nahuas o nicaraguas, llamados también niquiranos, asentados en llanuras cercanas a los lagos y volcanes. Dichas culturas se organizaban en pueblos o villas agrarias bajo gobiernos teocráticos encabezados por menquicos, consejos de güeyes o viejos, o por teites o caciques, afines totalmente a los pueblos superiores de México. Mantenían un activo comercio de trueque o intercambio con los pueblos vecinos. Sutiavas, chorotegas y nicaraguas, por tanto, se hallaban en la citada zona del Pacífico. A la llegada de los españoles estaban íntimamente relacionados con los tlapanecas de Oaxaca y oriundos del territorio correspondiente al estado de Guerrero, México, aunque con antecesores en los Estados Unidos, como los Ocanos de California. Los sutiavas o maribios arribaron a Nicaragua siguiendo a los mangues o chorotegas, atravesando El Salvador y la costa occidental de Honduras. Penetraron por el Río Negro alrededor de o después del siglo XI de nuestra área. Los maribios ocuparon la zona llena al oeste de la cordillera volcánica del mismo nombre, adulterada posteriormente en Maravios, que los españoles bautizaron provincia de los desollados. La razón, un recurso para resistir con el fin de infundirles miedo a los conquistadores. El enfrentarse a ellos revestidos de las pieles de sus viejos
que habían matado. En realidad esa acción no era sino la práctica del culto sangriento a Sipe, uno de los dioses chichimecas. Otro grupo de maribios se llamaba, según Gonzalo Fernández de Oviedo, a 30 lenguas de León, los maribichiocoas, que unas décadas atrás, mediados del siglo XV, habían emigrado por hambre a esa región que el cronista llamado Bancos de Guataiguala. Cristóbal Colón descubre la costa caribe de Nicaragua. La costa caribe de Nicaragua fue descubierta en 1502 por Cristóbal Colón, quien en su cuarto viaje dobló un cabo al que bautizó gracias a Dios la primera expedición española por vía terrestre la llevaron a cabo Gil González Dávila y Andrés Niño, quienes llegaron a Nicaragua procedentes de Panamá. En 1522 González entró en contacto con los caciques Nicoya y Nicaragua, iniciando la conquista y colonización del territorio. Los españoles fueron León y Granada en 1524. Costa Rica abarca el estudio, descripción y análisis de los principales procesos y eventos históricos de este país centroamericano, desde la ocupación del actual territorio nacional por cazadores y recolectores, hace unos 12.000 años, el surgimiento de las primeras sociedades cacicales prehispánicas, pasando por el arribo, conquista y colonización por parte de los europeos, el proceso de configuración como nación independiente, la información y consolidación como una de las democracias más antiguas de América, así como sus periodos de crisis y economías hasta el presente. A la llegada de los españoles a América, los habitantes originales de Costa Rica sumarían unas 400.000 personas diseminadas por todo el país, los cuales se encontraban organizadas en cacicazgos que tenían divisiones sociales jerárquicas con linajes de carácter hereditario, generalmente por vía matrilineal, pero que también cambiaban pasando del poder de un linaje a otro. Los cacicazgos más pequeños agrupaban unas pocas aldeas bajo la dirección de un cacique, asistido por un consejo de principales. Los más grandes, llamados señoríos, se componían de un conjunto de diversos cacicazgos reunidos bajo la dirección de un cacique principal, cuya lealtad se garantizaba mediante relaciones de parentesco, establecimiento de pactos políticos y enlaces matrimoniales. Las sociedades cacicales se encontraban divididas en principales, formadas por las familias que detentaban del poder, y comunes, constituidos por artesanos y agricultores. De importancia también eran los chamanes,
los líderes religiosos y médicos de las poblaciones. La nobleza aborigen se atribuía facultades mágicas y religiosas con el fin de fortalecer su autoridad y por eso tenía acceso al oro y los esclavos y cumplían a sociedades con la guerra, el comercio y los tratos de los dioses. Mapa de las sociedades autóctonas costarricenses del siglo XVII a la llegada de los españoles. Las diferencias entre los grupos étnicos eran visibles en áreas como la arquitectura, el paisaje lingüístico y la cosmovisión, generalmente de tipo animista. Las actividades religiosas se llevaban a cabo en ejemplos similares a las viviendas, pero más grandes en dichos lugares sagrados. Se guardaban los enseres y utensilios rituales, instrumentos musicales, máscaras, esteras, y era de donde los sacerdotes realizaban su ceremonia y se llevaba a cabo el culto a íconos, generalmente hechos de oro. Los cultivos se realizaban utilizando el sistema de rozo de tala y quema de parte del bosque, donde las cenizas garantizaban la fertilidad del suelo. Se cultivaba maíz, frijoles, curcubitáceas, mandioca, frutales y cacao. Los cacicazgos pueden ser agrupados de acuerdo a su posición geográfica. En la región del Pacífico del Norte, el señorío más grande fue del reino Nicoya, que también dominaba otros cacicazgos menores existentes en la zona: Nicopasaya, Nandayure, Cángel, Paro, Curuteca, Zapandi, Corobici, Avangares, Orotiña y Chomes. Nicoya se distinguía por practicar el sacrificio humano y la antropofagia ritual. En el interior del Valle Central existían dos importantes señoríos que conglomeraban la mayoría de cacicazgos menores de ese territorio: el señorío de Gravito o reino de Huetar de Occidente unificaba los reinos de los pueblos del Pacífico Central hasta el río Viría y se extendía desde la Esperanza del río San Juan, incluyendo todos los votos, catapás y tices, que eran sus tributarios. It might seem crazy.